Independiente. Al borde de la asfixia. Gonzalo Verón le ganó un juicio y el Rojo debe pagarle 11 millones de dólares. El exjugador se impuso en una demanda por la falta de pago de sueldos y despido improcedente. La cifra: 2.332.081.796 pesos. O lo que es lo mismo 10,97 millones de dólares. Si se calcula el valor del dólar oficial, según el cierre en la jornada del miércoles, 212,50 pesos. Esta es la cifra que el Tribunal de Trabajo número 2 de Avellaneda, a cargo del juez Javier Traversó, determinó que Independiente debe abonarle al exjugador Gonzalo Verón en concepto de impago de sueldos y despido improcedente con doble indemnización, al haberse efectuado en tiempos de la pandemia, más los correspondientes intereses. La impactante noticia causó una auténtica conmoción en el club, que se apresuró a informar que apelará la sentencia y que al mismo tiempo presentará sendas denuncias contra los responsables de la comisión directiva que encabezaba Hugo Moyano y los abogados de la institución, ya que los hechos ocurrieron durante su gestión al frente de la entidad. Es imprescindible volver al año 2018 para refrescar lo ocurrido. En enero de ese año, poco tiempo después de obtener la Copa Sudamericana, el entonces técnico Ariel Holland solicitó la contratación de Verón, que llegaba en condición de libre y cuyo último club había sido el DC United de la MLS estadounidense. A partir de ese momento, nada funcionó como debía. Durante 1 año y medio de permanencia en el Rojo, el delantero, que actualmente se encuentra en la Universidad San Martín de Porres de la Liga Peruana, disputó apenas 18 partidos. Solo 3 de ellos completos, y marcó un único gol contra Talleres en Córdoba. Pero sí en la cancha, el jugador no respondió a las expectativas. En los despachos, el club no cumplió con nada de lo firmado. Solo cobré los primeros 3 o 4 meses. Después dejaron de pagarme. Cuando me fui a préstamo al Aldo Civi julio de 2019, debían hacerse cargo del 50% de mi sueldo. Y tampoco lo hicieron, relató Verón en enero de este año. Una vez declarada la pandemia por coronavirus y suspendidas las actividades, el futbolista debió retornar al Rojo, pero ante la deuda acumulada, envió una carta documento que nunca fue respondida. Se declaró despedido y planteó la demanda, que en un principio era por 6,2 millones de dólares. ¿Cuál fue la postura de la directiva, presidida por Moyano, a lo largo de todo el proceso? Al margen de no abonar lo pactado en el contrato, ni siquiera de manera atrasada, alegó que no contestó la citada carta documento porque, debido a la pandemia, no había nadie en el club para recibirla. Posteriormente, ambas partes se acusaron de no acudir a las citas de mediación y en noviembre de 2021, Independiente denunció a Verón por estafa. Mientras tanto, el juicio siguió su curso y los intereses continuaron acumulándose, y en julio de 2022, el Tribunal de Trabajo de Avellaneda decidió embargar las cuentas del Rojo por un valor de 4,8 millones de dólares. En esos días, Pablo Moyano, vicepresidente primero del club, aseguraba que Independiente no va a perder nada en este juicio. Unos meses más tarde, en diciembre, el juez aumentó el castigo, prohibiendo la contratación de nuevos jugadores, aunque esta medida quedó rápidamente sin efecto, al no ser competencia de un juzgado civil. Así se llegó a la sentencia, dada a conocer por el juez Traverso, casi 11 millones de dólares, por una deuda que originalmente era de 500 pesos 000 y que se suman a los casi 7 millones de la moneda norteamericana que el club debe saldar para levantar inhibiciones planteadas por la FIFA por otros impagos. La apelación de la sentencia, las denuncias contra las anteriores autoridades y quizás algunas otras que puedan sumarse agregarán nuevos episodios judiciales a la serie de terror que desde hace tiempo vive un rey de copas que ha quedado al borde de la asfixia. Esa historia continuará y llegó la era Grindet Picasso. Gonzalo Verón. La causa retornó al juzgado de primera instancia. Esta resolución, promovida por la Suprema Corte de Justicia, alivia Independiente, que tendrá 1 año para presentar pruebas que lo eximan de abonar la millonaria deuda. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires resolvió que el caso de Gonzalo Verón retorne al juzgado de primera instancia, pese a que el dictamen se dio 14 de julio. Esta tarde se oficializó. Esta resolución le permitirá a Independiente tener 1 año para demostrar que no se puede hacer cargo de abonar los 200 millones de pesos. El delantero, de 33 años, llegó a Independiente 24 de enero del 2018. En una entrevista con Clarín, comentó que desde aquel momento, el club comenzó a acumular una deuda que jamás le pagaron. Llegué a sentarme a hablar con Héctor Yoyo Maldonado, secretario de Independiente en la gestión Moyano. Tuvimos varias conversaciones sobre esa deuda. Llegó a darme 3 cheques, pero luego me pidió, por favor, que no los depositara porque no era el momento, ya que le podían cerrar la cuenta por falta de fondos. Eso fue en el Hotel Scala donde concentraba el equipo. Lo recuerdo bien. Nosotros decidimos resguardarlo en ese momento, pero los cheques se vencieron y nunca me los repusieron, indicó Verón. Así se fueron acumulando deudas y nunca me pagaron. Decidí irme a préstamo a Aldo Civi por todo este conflicto que estaba surgiendo. Ellos, por los dirigentes de Independiente, tenían que pagarme la mitad del sueldo y la otra mitad
Aldosivi tampoco me pagaron. Estuve un año allá y jamás recibí un peso de parte de Independiente. Cuando se terminó el contrato con Aldosivi, volví y me echaron en el medio de la pandemia. Así se empezó a acumular toda la deuda. Cerró el futbolista alivio para Independiente. El caso Verón irá a la Corte Suprema de Buenos Aires. Tras un recurso presentado por el Departamento de Legales de la institución, el Tribunal de Trabajo N2 de Avellaneda hizo lugar al pedido del Rojo y la causa de Gonzalo Verón, un juicio que pone en riesgo patrimonio e inmuebles. Se elevará a la Corte Suprema. Se abre un nuevo escenario. Lo judicial independiente de un nuevo paso esta tarde. En su búsqueda de evitar el embargo del predio de Guail y el posterior pedido de quiebra del club, en el caso Verón, el Rojo buscaba que quien dicte esta sentencia sea la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y lo logró en las últimas horas. El Tribunal de Trabajo N2 de Avellaneda resolvió declarar admisible los recursos extraordinarios interpuestos por el Club Atlético Independiente. En consecuencia, elevar a la Suprema Corte de Buenos Aires dichas actuaciones, según pudo saber Doble Amarilla. A partir de esta decisión, a la entidad de Avellaneda se le abre un nuevo panorama. Desde lo legal, la variedad de escenarios va desde la chance de la nulidad de lo actuado, iniciar un nuevo juicio, hasta la posibilidad concreta de reevaluar los conceptos de honorarios, tasas, intereses dictados por el tribunal ya mencionado. En el peor de los escenarios, el Rojo ganará tiempo, ya que la Corte podría tomarse un buen periodo en dar vista al proceso. Cabe recordar que hace aproximadamente 2 meses, el mismo Tribunal de Trabajo N2 de Avellaneda había dictado la sentencia, luego del proceso iniciado por el exfutbolista, quien se consideró despedido. En aquel momento, el club ya estaba inhibido y embargado por esta causa, y ningún dirigente de la sede, que comandaba Moyano, se presentó durante el proceso a las mediaciones que fueron citadas. También es oportuno recapitular que Gonzalo Verón no se presentó a la audiencia con Independiente, alegando amenazas, y su abogado fue multado. El exdelantero del Rojo no dijo presente en una nueva audiencia que debía llevarse a cabo a principios de abril, por el juicio con la institución de Avellaneda, por la deuda de $6 millones, debido a que consideró que no estaba dada la seguridad, porque recibió amenazas en las redes sociales. Su abogado fue sancionado por la justicia por no representar a su cliente. Esto se da en el marco que la sede del Rojo formalizó una denuncia penal contra los directivos de la gestión anterior por administración fraudulenta y lavado de activos ante la Justicia Federal contra Hugo Moyano, Pablo Moyano, Héctor Maldonado Nazareno, Marco Yese, Gonzalo Verón, el exabogado del club José Luis Barredo, y las autoridades de la empresa UCA, por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Ante los micrófonos de Doble Amarilla Radio, el actual presidente interino del Rojo, Néstor Grindetti, habló del tema y le dejó una recomendación al jugador. Si me cruzo a Verón, le diría que se equivocó y que tenga cuidado. Varias versiones indican que el representante de Verón llama a la institución de Avellaneda para arreglar. La última propuesta del club fue pagar $1 millón. Y listo a todo eso, se sumó la devaluación que ayudó a Independiente a bajar de 6 millones a un campechán de divisas. Esto seguirá, pero creo que la rosca política ha ayudado a Independiente a volver a foja cero. Como verás, no todo es goles pases. Si quieres a la institución, esto te debe importar más. Gracias por ver, suscríbete y déjanos tu like.